A principios del siglo XVI, el continente americano comenzaba a revelarse ante los ojos europeos, y con él la promesa de riquezas inimaginables. España, consolidada como una potencia marítima, dirigía su mirada hacia el oeste, impulsada por el afán de expansión, la fe y la búsqueda de oro. En el Caribe, las primeras colonias servían como trampolín para nuevas exploraciones, y los ecos de un vasto y poderoso imperio en el interior del continente resonaban con persistencia creciente entre los conquistadores. Este imperio, conocido por sus habitantes como el Skan Tlachtoloyan o su Triple Alianza, y por los españoles como el Imperio Azteca, había forjado una hegemonía militar y cultural que se extendía por buena parte de Mesoamérica desde su capital, Tenochtitlan, una metrópolis de esplendor y complejidad insospechados, edificada sobre una isla en medio de un lago. En este escenario de ambición y descubrimiento emergió la figura de Hernán Cortés, un hidalgo extremeño con experiencia en la administración colonial en la Española y Cuba. En 1518, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, lo designó para comandar una expedición a las tierras continentales. Cortés, astuto y con una profunda ambición personal, invirtió gran parte de su fortuna y la de sus socios en armar la expedición. Reclutó a unos 600 hombres, 16 caballos, 14 cañones y un pequeño número de arcabuces, armas que representaban una ventaja tecnológica crucial. Sin embargo, la creciente sospecha de Velázquez sobre las verdaderas intenciones de Cortés llevó al gobernador a intentar revocar el encargo. Cortés, consciente de la oportunidad que se le escapaba, actuó con celeridad y zarpó de Cuba en febrero de 1519, desobedeciendo abiertamente las órdenes de su superior. Su expedición se convirtió desde el inicio en una empresa de riesgo y desafío. El viaje los llevó primero a la isla de Cozumel, donde rescataron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había aprendido la lengua maya, convirtiéndose en un intérprete invaluable. Continuaron bordeando la costa de la península de Yucatán, enfrentándose a los mayas en Tabasco. Tras vencerlos en la batalla de Centla, recibieron como tributo un grupo de 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malintzin, o Malinche, conocida por los españoles como Doña Marina. Su conocimiento del náhuatl y del maya la transformó en una pieza fundamental para Cortés, sirviendo de puente lingüístico y cultural, y brindando información vital sobre las complejidades políticas y sociales de la región. Su figura es central para entender la comunicación y las alianzas que Cortés logró establecer. La expedición avanzó hacia el norte, fundando la Villa Rica de la Veracruz en abril de 1519, un acto que formalizaba su autonomía y le permitía reportar directamente a la corona española, eludiendo la autoridad de Velázquez. Para asegurar que sus hombres no tuvieran la tentación de regresar a Cuba, Cortés tomó la audaz decisión de barrenar y hundir la mayoría de sus naves, dejando claro que el único camino era hacia adelante, hacia el interior del continente. Este gesto, más allá de su simbolismo, eliminó una vía de escape y concentró toda la energía en la misión de conquista. Desde Veracruz, la hueste española inició su marcha tierra adentro, adentrándose en un territorio desconocido y dominado por el poder mexica. El camino no estuvo exento de desafíos y enfrentamientos. Uno de los encuentros más significativos fue con los tlaxcaltecas, un pueblo aguerrido que mantenía una hostilidad acérrima hacia los mexicas, quienes los habían sometido a tributo y asedio constante.
Tras varias semanas de intensos combates, en los que los españoles experimentaron la ferocidad de los guerreros tlaxcaltecas, Cortés logró establecer una alianza crucial. Los tlaxcaltecas vieron en los recién llegados una oportunidad para liberarse del yugo mexica, aportando a la expedición miles de guerreros, conocimiento del terreno y víveres. Esta alianza fue un factor determinante en el éxito posterior de la conquista, transformando la fuerza española de unos pocos cientos en un ejército formidable, compuesto mayormente por indígenas. Con el apoyo tlaxcalteca, la expedición continuó su avance hacia la Gran Tenochtitlan. Durante su paso por Cholula, una importante ciudad aliada de los mexicas, Cortés fue alertado por Malinche y sus aliados tlaxcaltecas sobre un presunto plan para emboscarlos. En respuesta, ordenó una masacre preventiva que resultó en la muerte de miles de cholultecas, sembrando el terror y la advertencia a otros pueblos. Este episodio brutal consolidó aún más la reputación de los españoles y la efectividad de sus alianzas. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Cortés y su ejército entraron en Tenochtitlan. Moctezuma II, el Huey Tlatoani, o Gran Señor de los Mexicas, los recibió con una mezcla de curiosidad, reverencia y temor. Las leyendas y profecías sobre el regreso de Quetzalcóatl, sumadas a la apariencia y las armas de los españoles, pudieron haber influido en su disposición inicial. Los conquistadores quedaron maravillados ante la magnificencia de la ciudad, con sus templos, calzadas, canales y su sofisticada organización. Durante varias semanas, Moctezuma albergó a los españoles en el palacio de Axayácatl, intentando mantener un equilibrio delicado. Sin embargo, la presencia española era una fuente constante de tensión. Cortés, consciente de su vulnerable posición en el corazón de un imperio ajeno, optó por una estrategia audaz. Tomó a Moctezuma como prisionero en su propio palacio, convirtiéndolo en un títere y gobernando de facto a través de él. Esta maniobra, si bien le otorgó un control temporal, generó un resentimiento creciente entre la nobleza y la población mexica, que veía con indignación la humillación de su emperador. La frágil calma se rompió con la llegada de Pánfilo de Narváez a Veracruz en abril de 1520. Enviado por Diego Velázquez con la orden de arrestar a Cortés por insubordinación. Cortés, dejando a Pedro de Alvarado al mando de una pequeña guarnición en Tenochtitlan, partió rápidamente para enfrentar a Narváez. A través de la negociación y una exitosa escaramuza nocturna, Cortés logró derrotar a Narváez y persuadir a sus hombres para que se unieran a su propia empresa, aumentando significativamente sus fuerzas. Pero mientras Cortés estaba ausente, la situación en Tenochtitlan se descontroló. Durante la celebración de la fiesta de Toxcatl en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado, temiendo una sublevación y quizás motivado por la codicia, ordenó una masacre de la nobleza mexica y de guerreros desarmados. Este acto brutal provocó una rebelión masiva. Cuando Cortés regresó a la ciudad con sus nuevas tropas, se encontró con una insurrección a gran escala. La ciudad se había levantado en armas y los españoles quedaron sitiados en el palacio de Axayácatl. En medio del caos, Moctezuma intentó calmar a su pueblo, pero fue repudiado y, según las crónicas españolas, herido de muerte por una piedra lanzada por uno de sus súbditos. Las fuentes indígenas, sin embargo, sugieren que fue asesinado por los españoles. Su muerte precipitó el fin de cualquier posible negociación. Cortés decidió que la única opción era la retirada.
En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, en lo que se conocería como la Noche Triste, los españoles intentaron escapar de Tenochtitlan bajo la oscuridad, pero fueron descubiertos. La huida se convirtió en una carnicería. Miles de guerreros mexicas atacaron desde canoas y desde las calzadas. Los españoles perdieron gran parte de su tesoro, artillería y hombres, siendo una de las mayores derrotas de la conquista. Cortés y los supervivientes lograron llegar a Tlaxcala, exhaustos y diezmados. Lejos de rendirse, Cortés se dedicó a reorganizar sus fuerzas. Los tlaxcaltecas, leales a la alianza, les brindaron refugio y apoyo. Durante los meses siguientes, Cortés preparó su contraataque. Mandó construir bergantines, pequeñas embarcaciones que serían vitales para dominar el lago y asediar la ciudad. La viruela, una enfermedad traída por los europeos, comenzó a extenderse por el Valle de México, diezmando a la población indígena, incluyendo al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, quien había liderado la resistencia. Cuauhtémoc, joven y decidido, asumió el liderazgo del imperio, jurando resistir hasta el final. En mayo de 1521, Cortés lanzó el asedio final sobre Tenochtitlan. Los bergantines cortaron los suministros por agua, mientras que las tropas terrestres, compuestas por miles de tlaxcaltecas y aliados indígenas, junto con los españoles, atacaron las calzadas. El asedio fue largo y brutal, marcado por combates feroces, la devastación de la ciudad, el hambre y la sed. Cuauhtémoc y sus guerreros ofrecieron una resistencia heroica, luchando calle por calle, templo por templo. Sin embargo, la superioridad tecnológica española, la estrategia de cerco, la devastadora viruela y el abrumador número de aliados indígenas de Cortés lentamente inclinaron la balanza. El 13 de agosto de 1521, tras 93 días de asedio, Tenochtitlan cayó. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en una canoa. Su captura marcó el fin de la resistencia mexica y el colapso del imperio azteca. La gran ciudad, antes símbolo de poder y esplendor, quedó en ruinas, sus templos derribados y sus canales llenos de escombros. Sobre sus cimientos se erigiría una nueva capital, la Ciudad de México, el corazón de la Nueva España. La conquista de Tenochtitlan no fue simplemente la victoria de un pequeño grupo de europeos, sino el resultado de una compleja interacción de factores. La ambición y astucia de Cortés, la superioridad armamentística, la devastación de las enfermedades y, crucialmente, las profundas divisiones internas y las alianzas indígenas que Cortés supo explotar. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de América y del mundo, poniendo fin a una civilización milenaria y dando inicio a un nuevo capítulo de colonización y mestizaje, cuyas consecuencias reverberan hasta nuestros días en la identidad de México y en la configuración geopolítica global.